No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Muchas primeras veces, muchas reuniones, de todo ello les vamos a hablar. Angela Merkel y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. También les hablaremos de Uzi Landau, ministro de Infraestructuras, que ha estado por primera vez en los Emiratos Árabes Unidos. Además, también Netanyahu viajará a Auschwitz y terminaremos hablándoles de la visita del Papa a la sinagoga en Italia. Todo esto en la primera parte del informativo. En la segunda, Ana nos va a traer noticias de corte cultural, pero como de costumbre empezamos con Jordi. ¿Cómo estás? Muy bien, Masha. Bueno, decía, empezamos contigo. Hablamos de la reunión de gabinetes alemanes. Así es, Masha, porque como anunciabas, se trata de los gabinetes ministeriales de Alemania e Israel que celebrarán en Berlín su primera reunión conjunta bajo la presidencia de la canciller federal Angela Merkel y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. La reunión, la primera en suelo alemán, es contemplada por ambos gobiernos como una señal de reconciliación de los dos pueblos más de 60 años después del final de la Segunda Guerra Mundial y de la Shoah. Netanyahu viajará a la capital alemana acompañado por 7 miembros de su gabinete para abordar, entre otros temas, el estancado proceso de paz de Oriente Medio. Se espera que, además, por parte alemana se aborde el caso de Cisjordania y que se hable también de cuestiones económicas, medioambientales, de investigación y ciencia. En materia de defensa, además, también llegarán algunos acuerdos. Bueno, eso es lo previsto. Y es la primera reunión, bueno, no es la primera reunión conjunta. La primera tuvo lugar en marzo del 2008 en Israel, es la primera en Alemania. La reunión tenía que haberse celebrado ya hace tiempo, pero Netanyahu tuvo gripe, eso dijeron, y no pudo ir. En fin, seguimos, les hablamos ahora de una verdadera primera vez. El ministro de Infraestructura de Israel, Uzi Landau, se convirtió en el primer miembro del gobierno israelí que visita a los Emiratos Árabes Unidos. Fuentes del Emirato aclararon que su presencia se debe a compromisos internacionales. Los Emiratos, así como la mayoría de los países árabes, no tienen vínculos diplomáticos con Israel y el año pasado impidieron la participación de la tenista israelí Shahar Peer en el torneo internacional. Landau llegó a Abu Dhabi para participar en una reunión de la Agencia Internacional de Energías Renovables, que tiene su sede en esa capital. Y es verdad que, que es una reunión de un compromiso internacional, pero es una primera reunión de un miembro del gobierno israelí en los Emiratos Árabes Unidos y, desde luego, hay que destacarlo. Fuentes del Ministerio de Relaciones Exteriores decían que su presencia no implica intención oficial de tener contactos con Israel, bla, bla, bla. Pero lo cierto es que ahí estaba y hace un año, como destacaba Jordi, una tenista no pudo ir. Y seguimos ahora y ya estamos entrando en la semana de homenaje a la Shoah, así que será la semana que viene, pero empiezan los primeros actos y con respecto a eso Netanyahu también va a tener que viajar. Así es, Masha, porque el primer ministro israelí visitará el lunes próximo el campo de exterminio de Auschwitz en Polonia, el día de la conmemoración de las víctimas de la Shoah. Una entrevista con el jefe del gobierno polaco, Donald Tusk, se celebrará previstamente en Varsovia. El 27 de enero, el día de la liberación de Auschwitz en 1945, fue declarado en 2005 por Naciones Unidas Jornada Internacional de la Conmemoración de las Víctimas del Holocausto. Bueno, hay que destacar las notas informativas como una gran parte de la familia de la esposa de Netanyahu pereció durante el nazismo. Lo cierto es que, estas visitas de líderes a Auschwitz se van convirtiendo en algo bastante habitual últimamente, tienen una gran carga simbólica. Desde luego que precisamente quien visitó Auschwitz y también tiene una carga simbólica, la visita de la que les vamos a hablar ahora, es la del Papa. Seguimos hablando de Shoah en cierto sentido, Masha. Benedicto XVI pisó por primera vez la sinagoga de Roma en una visita en la que abogó porque sanen de una vez las llagas del antisemitismo cristiano y defendió a Pío XII de las acusaciones de haber callado ante la Shoah, afirmando que ayudó de manera discreta a los judíos. Benedicto XVI acudió al Templo Mayor de los judíos de Roma para ofrecer su contribución a la consolidación de las buenas relaciones entre las dos comunidades y superar cualquier incomprensión y prejuicio. En su discurso
de bienvenida, el presidente de la comunidad judía de Roma, Riccardo Pacifici, reconoció la ayuda prestada por la Iglesia para salvar a los judíos durante el nazismo y resaltó que su propia familia salvó la vida al ser escondida por unas monjas en un convento de Florencia. Sin embargo, tal y como destacó Pacifici, el silencio de Pío XII frente a la Shoah duele como una oportunidad perdida. Tal vez no habría podido detener los trenes de la muerte, dijo, pero habría transmitido una señal, una palabra de extremo confort, de solidaridad humana a los hermanos nuestros llevados al campo de exterminio de Auschwitz. Son las palabras de Pacifici. También habló de esto, pero más veladamente, Riccardo Di Segni, rabino jefe de Roma, que no citó a Pío XII, pero que también denunció el supuesto silencio del Papa Pacelli frente a la Shoah, hablando del silencio de Dios o nuestra incapacidad de escuchar su voz. Por su parte, Benedicto XVI condenó nuevamente la Shoah, al régimen nazi, y no citó a Pío XII, aunque sí manifestó que en esos momentos muchos católicos reaccionaron con valentía y abrieron sus brazos para socorrer a los judíos acosados y fugitivos. Lo cierto es que no creemos que esté en duda la actitud individual de muchos de los miembros de la Iglesia Católica, de feligreses y de católicos en sí que ayudaron a los judíos. Lo que está puesto en duda es la actitud oficial institucional del Vaticano. De hecho, Pacifici pidió al Papa otra vez que se abran los archivos vaticanos para conocer efectivamente cuál fue el comportamiento de Pío XII entre el 36 y el 45. Y lo dejamos aquí, Jordi. Muchísimas gracias. Gracias, Masha. Me voy con Ana a hablar de cultura. Ana, bienvenida. ¿Cómo estás, Masha? Bien, pero con una muela fastidiada, como se me notará en mi Sospechaba manera algo, apasionada de hablar. Tengo una muela recién sacada, en fin. Pero aquí estamos, al pie del cañón, dando la noticia. Aquí estamos. Y la información cultural, ¿qué me cuentas? Pasamos a cultura. Les quiero contar que en la comunidad Betel, en Madrid, este sábado 23 de enero, a las 9 de la tarde, hay una conferencia, mesa redonda, titulada Las raíces culturales del antisemitismo alemán y español. Participan Rosa Sala, que es germanista y escritora, y Sergio Millán, filósofo. Bien, más cositas. Muy bien, sigo. Acaba de comprar los derechos para hacer una película de la novela El violín de Auschwitz, escrito por María Ángeles Anglada. Ella, falleció en el 99, en el 94 publicó esta novela, que la verdad es que tuvo bastante éxito de crítica y de público. Cuenta sobre un judío de Cracovia que logra sobrevivir en Auschwitz gracias a su talento como carpintero y se le encarga hacer un violín impecable en esta historia. Ella publicó también mucha poesía y novelas y libros infantiles y obtuvo muchos premios en vida, y ahora esta novela suya se va a convertir en película. ¿Y está especificado quién se va a ocupar de eso? Déjame ver. Bueno, el director quien va a dirigir la película, el francés Daniel Vigne. ¿A ti te suena? No, pero bueno. No, pero bueno, es bueno saberlo. ¿Qué más? Y termino con el famosísimo, polémico Museo de la Tolerancia de Jerusalén, del Centro Vicental. Hace unos días, Frank Gehry, el gran arquitecto, anunció que renuncia. Que no lo va a hacer. No me digas. Sí. Dice que su decisión no tiene nada que ver con política. ¿Quién sabe? Así que, el Centro Vicental... Si dice que no, si fuera política lo diría. Yo qué sé. La cosa es que el Centro Vicental dice que... tuvieron una declaración así para entender que también hay algo económico. Dice que ahora obviamente van a seguir con el proyecto, simplemente no lo va a hacer Frank Gehry. Dice que lo van a adaptar
a la economía mundial. Obviamente Frank Gehry es uno de los arquitectos que cobra probablemente más que cualquier otra y que cualquier otro, y bueno, sus edificios también son gran extravaganza, así que parece que van a hacer algo quizá más humilde. Que lo haga Calatrava, total. Sí. Ya tienen un puente. En fin, Ana, muchas gracias. Nos Gracias encontramos a ti. mañana. Señoras, señores, muchísimas gracias. Mañana seguimos aquí en Radio Sefarad. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. El mundo sigue conmocionado por la tragedia que ha tenido lugar en Haití. Según destacaba la BBC, Haití en muchos sentidos ha dejado de existir. 1/3 de los 9 millones de habitantes se han visto afectados por el seísmo. 10% de los edificios están destruidos. 300.000 personas se han quedado sin hogar. Muchas huyen del lugar. 50.000 y 100.000 haitianos se calcula que habrían muerto, aunque tal y como destacaba el general estadounidense al cargo de la operación de emergencia, Ken King, hay que prepararse para que los muertos alcancen los 200.000. Se está hablando además desde la portavocía de la ONU que al menos 70.000 cadáveres ya han sido enterrados en fosas comunes. Dentro de todas estas imágenes terribles y estas noticias espantosas que nos están llegando, hay, sin embargo, algunos pequeños datos, algunas pequeñas noticias esperanzadoras, y en esta ocasión muchas de ellas están relacionadas con el nombre propio Israel. Se lo vamos a contar en nuestro espacio informativo. Además, les vamos a hablar de las relaciones entre España e Israel también, en concreto sobre las empresas, cómo se juntan en Tel Aviv y los posibles acuerdos a los que pueden llegarse. Además, vamos a hablarles de Samuel Kahn, condenado o a punto de ser condenado por la justicia alemana por un asesinato por 430.000 asesinatos de judíos, y terminaremos con una nota que nos llegaba desde la agencia EFE sobre la situación de la comunidad judía rumana, que es bastante alarmante. Todo esto será en la primera parte del espacio informativo. En la segunda, Ana nos va a traer noticias de corte cultural. Pero como les decíamos, empezamos con Jordi. ¿Cómo estás? Hola, Masha. Y empezamos con una nota, iba a decir de color, pero se puede hablar poco de color en la situación que se está viviendo en Haití. Pero la vida vuelve a hacerse paso en medio del dolor. Así es, Masha, porque nació el primer bebé en Haití tras el devastador terremoto. El niño llevará por nombre Israel en honor al personal médico israelí que asistió a la madre durante el parto. El hecho fue confirmado por un portavoz del ejército israelí este lunes, quien dijo que su madre, embarazada de 8 meses, llegó al hospital en la madrugada del domingo, un día después de que Israel instalase en el campo de fútbol de Puerto Príncipe su hospital móvil, compuesto de máquinas de rayos X en tiendas de campaña y otros dispositivos. Bueno, tal fue el agradecimiento de la madre a los efectivos israelíes que el hijo se llamó Israel. El padre del bebé sigue desaparecido. Hay que destacar la ayuda que está prestando Israel, tal y como los mismos haitianos han agradecido. Hemos podido ver incluso en algunas imágenes a los haitianos decir algunos larga vida a Israel. Las fuerzas de defensa israelíes mandaron la semana pasada, fueron los primeros en llegar, una delegación de 220 miembros a Haití, entre ellos 40 doctores, 25 enfermeras. El hospital móvil israelí se compone de un departamento de radiología, de una unidad de cuidados intensivos, de 2 salas de operación y una farmacia. Tiene además posibilidades de tratar unas 500 personas al día. Hasta el momento ha tratado a más de 300 personas. El sábado destacaba el rescate entre los escombros de un hombre que llevaba unas 90 horas atrapadas. Todavía estaba en observación en el hospital al cierre de esta edición. Además, miembros de los equipos de rescate israelí, en conjunto con el mexicano, rescataron 8 estudiantes que 38 horas después del derrumbe permanecían aún vivos en las plantas de la universidad, y ayer podíamos ver cómo otros rescatistas israelíes sacaron con vida a un estudiante de entre esos mismos escombros cuando se cumplía la semana del terremoto. Ya son más de 90 las personas que han sido rescatadas con vida entre los escombros. Esa es la parte que prevé un poco de esperanza, pero bueno, la verdad es que la situación es tremenda. Y vamos a hablarles ahora de la relación entre España e Israel.
Un total de 21 empresas españolas y cerca de 60 compañías israelíes participan en Tel Aviv en un encuentro empresarial organizado por el ICEX, con el que se pretende relanzar las relaciones comerciales y las inversiones e impulsar el conocimiento mutuo de los sectores privados de ambos países. La secretaria de Estado de Comercio español, Silvia Iranzo, acompañada por la viceministra de Industria, Comercio y Trabajo israelí, Orit Noket, inauguró ayer este encuentro, el primero que se celebra entre España e Israel. Iranzo subrayó durante su intervención que las empresas israelíes y las españolas pueden ser excelentes socios comerciales, especialmente para abordar mercados como el latinoamericano, donde España es el primer inversor extranjero directo europeo. Es interesante, es curioso, es agradable poder dar noticias de entendimiento entre España e Israel. Ya saben que muchas veces tenemos que hablar de desencuentros, pues en este caso estamos hablando de encuentros. Una cita que va a facilitar a las empresas españolas la identificación de oportunidades de inversión, de cooperación empresarial, de potenciales socios en Israel en sectores de telecomunicación, software, tecnologías limpias, equipamiento médico, energía solar, biotecnología, automoción eléctrica, financiero, infraestructura, obras públicas y otro largo, etcétera. Y les cuento que además Israel es el tercer cliente comercial de España en Oriente Próximo, un volumen de exportaciones de 774 millones de euros. Seguimos, avanzamos y nos vamos a Alemania a hablar de un juicio. Es curioso porque este juicio del que les vamos a hablar ahora ha salido a la luz o se ha reavivado después del que se está llevando en Múnich contra el supuesto criminal nazi John de Mannjuk, que ha sido acusado de la muerte de cerca de 28.000 judíos en Sobibor. Bueno, pues al parecer, después de varias investigaciones, ha salido el caso que nos cuenta Jordi ahora. La justicia alemana prepara un proceso contra Samuel K. por el asesinato de 430.000 judíos. Según los medios locales, este alemán trabajó entre noviembre de 1941 y la primavera de 1943 como guardián armado en el campo de exterminio de Belzec. La prensa alemana también informó de que además podría ser procesado el presunto criminal nazi de origen ucranio Iván Kalimon, que reside actualmente en el estado norteamericano de Michigan. Bueno, ambos casos han sido investigados por la Oficina Central de las Administraciones de Justicia de los Länder para el esclarecimiento de crímenes nacionalsocialistas. Esta oficina va a entregar próximamente a la Fiscalía de Dortmund la documentación necesaria para que ésta abra el proceso de acusación, para que prepare el juicio contra Samuel K., mientras Múnich decide finalmente si procesa o no a Kalimon. El informe de 80 páginas ha sido elaborado por la oficina de la que le hablábamos y ahí se destaca que Samuel K. llevaba el número de identificación 213 como guardán del campo de exterminio de Belzec, en el que trabajaba y tenía subalternos a su cargo. El sospechoso nació en el 21 en la Unión Soviética, pero era miembro de la minoría étnica alemana, entró al servicio de las fuerzas nazis en el 41 y 3 años después obtuvo la ciudadanía alemana después de mostrar su fidelidad a Hitler. Él vive jubilado actualmente y es curioso porque este hombre ha declarado en el pasado como testigo en varios procesos, pero ha declarado contra los criminales nazis. Nunca hasta ahora había sido objeto de una investigación personal. Quienes sí han testificado han sido en su contra un antiguo compañero, que ahora ya falleció, y que afirmó en su declaración que Samuel K. asesinó personalmente a varios judíos, en una ocasión a un miembro de un comando de trabajos forzados y en otra a un prófugo cuando fue capturado. También un superviviente del campo de Belzec declaró que Samuel K. era uno de los mayores asesinos del campo. Así que vamos a estar pendientes a ver qué pasa, si lo enjuician o no. Y seguimos con una nota sobre la comunidad judía rumana. Así es, Masha, porque Marcel Gascón escribía para la agencia EFE un artículo acerca de la comunidad judía romana en la que destacaba cómo antaño vibrante y floreciente, una de las comunidades más grandes de Europa ante la Shoah, cuenta hoy con apenas 6.000 miembros y tiene graves problemas para preservar su vasto patrimonio cultural y religioso. Según la Federación de Comunidades Judías de Rumanía, más del 60% de los judíos supera hoy en el país balcánico los 60 años y las expectativas de futuro no son muy buenas. Sin mecenas privados y con pocos jóvenes que las impulsen, las actividades de asistencia social, educación y divulgación que suelen llevar a cabo las Keilot, las comunidades judías, en este país tienen dificultades para mantenerse. Son 86 sinagogas, 821 cementerios repartidos por toda Rumania y la conservación, según dicen, es una tarea heroica, casi imposible en uno de los países más pobres de la Unión Europea. Auriel Weiner, de 78 años, que es representante de
que además es representante de la minoría judía y ocupa un escaño en el Parlamento, explicaba que el 1% de los 800.000 judíos que hubo en el 38 tiene que mantener buena parte de los bienes que ellos dejaron, y bueno, las ayudas públicas y de organizaciones benéficas principalmente llegan del American Jewish Joint Distribution Committee y son cruciales para financiar la comunidad, pero no son suficientes. Se necesitarían unos 20 millones de euros anuales y es una cifra fuera de todo alcance. Sin embargo, pese a todo, hay que destacar que hay 45 sinagogas funcionando, aunque bueno, solo tienen 4 rabinos, no tienen escuelas propias. Quien está siendo un grupo bastante fuerte son los Chabad Lubavitch, que han montado desde el 99 una gran infraestructura religiosa paralela a la oficial. Y vamos a dejar aquí esta primera parte, Jordi. Gracias, Masha. Gracias a ti, nos vamos a hablar con Ana de Cultura. Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, Masha, ¿cómo estás? Muy bien. Cuéntame qué traes. Te cuento. Empezamos en Orense, en el Liceo de Orense. La Asociación de Amistad Galicia-Israel organiza en estos días una exposición de fotografías desde Yad Vashem, testimonios de la Shoah, testigos de la Shoah. Se puede ver hasta el 29 de enero, y en estos próximos días vamos a entrevistar al coordinador de esta exposición, Afonso Vázquez, que es un escritor gallego y también uno de los fundadores de la asociación. Así que ya hablaremos más. Tendremos paciencia para saber un poquito más. ¿Qué más? Ahora les quiero contar que en Palm Springs hay un festival bastante importante de cine donde se proyectan decenas de óperas primas y se elige, pues, según el jurado, la mejor ópera prima de este año. Y el ganador este año fue una película de Chaim Beckman, una película israelí titulada algo como Ojos Abiertos, que habla sobre, es una historia en el mundo ultraortodoxo en Israel. Así que, ya veremos. Últimamente películas israelíes ganan... No, aparte el cine israelí está realmente en una situación muy interesante y se nota también, en la calidad de las películas está siendo... Es difícil que me gusten algunas, pero he visto algunas que de verdad... No, realmente últimamente el cine israelí pasa una muy buena época. Sí, también hubo una inversión cultural en ese sentido, un cambio de la ley de cine, nos contaba el portavoz de la embajada, y probablemente muy inteligentemente hecha. Sí. Tiene que ver. Y por último les cuento algo de teatro, que a partir del 28 de enero en Madrid, en el Centro Dramático Nacional, podrán ver una de las obras clásicas de Tom Stoppard, de este dramaturgo judío que nació en Chechia, que una carrera impresionante. Y ahora se va a poder ver la obra Realidad, The Real Thing, del 28 de enero. Parece que también en febrero él estará presente, porque en Madrid, para presentar una serie de libros que se publican con algunas de sus obras que se van a publicar. Pues, muy bien. Muchas gracias, Ana. Gracias a ti. Muchísimas gracias a ustedes también por su atención. Volvemos mañana con más noticias. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Tenemos que hablar de otro terremoto que sacude a Haití. Además, les vamos a explicar cómo decir o insultar a alguien llamándolo judío hijo de puta no es una discriminación. También volveremos al juicio de John de Manyuk, que ha sido reanudado, y les hablaremos de André Reders y Atje Reders Wittermans, justos entre las naciones. Todo esto será en la primera parte del informativo. En la segunda, Ana nos va a traer noticias de corte cultural y empezamos con Jordi. ¿Cómo estás? Hola, Masha, muy bien. Volvemos a Haití.
Volvemos a Haití con una mala noticia, ya que un fuerte terremoto de 6,1 grados en la escala de Richter ha sacudido de nuevo a Haití y sus efectos se sintieron en la capital, Puerto Príncipe. El temblor, que tuvo lugar a las 6:03 hora local, fue fuerte y prolongado, según se pudo comprobar en distintos puntos de la capital. La Oficina de Ayuda Humanitaria de Naciones Unidas confirmó que los equipos de búsqueda y rescate de personas de la ONU se están movilizando rápidamente para establecer si el nuevo terremoto ha causado más víctimas. Masha. Al cierre de esta edición todavía no sabíamos. Lo cierto es que la réplica sí causó escenas de pánico en Puerto Príncipe, donde la gente que dormía en campamentos salió a las calles intentando alejarse de los edificios dañados por el seísmo de hace 8 días. La agencia EFE destacaba cómo se estaban justamente derrumbados esos edificios que ya habían sido afectados por el anterior seísmo. El epicentro se localizó a 42 kilómetros y a 9,9 kilómetros de profundidad de una de las localidades más afectadas por el terremoto de hace 8 días. La verdad es que es tremendo lo que sucedió hace 8 días y cómo sigue ocurriendo y cómo pues da la impresión de que la ayuda humanitaria no termina de distribuirse correctamente, aunque parece que ya con la llegada del ejército pues las cosas se iban mejorando. Vamos a estar atentos a ello y probablemente mañana puedan escuchar una entrevista con Jorge Aspizúa, quien nos explica algunas de las cosas que están sucediendo ahí. Nosotros ahora avanzamos y les hablamos de una decisión de la justicia argentina que no ha entusiasmado. Así es, Masa, porque la justicia argentina determinó que llamar a alguien judío hijo de puta y desear que Hitler hubiera matado a todos no se puede considerar odio racial. La sentencia fue emitida en el marco de una denuncia de un comerciante contra otro hombre que lo agredió verbalmente en un bar a raíz de una deuda. Los dos hombres estaban en un café de Puerto Madero y de repente uno de ellos empezó a gesticular y gritar porque el otro, un comerciante, no le pudo pagar el dinero que le debía. Bueno, la cosa es más o menos así. Le gritó: judío hijo de puta, sois todos igual que tu familia y todos los judíos. Hitler tenía que haberlos matado a todos. Además, por si acaso la justicia argentina no lo sabe, también le gritó que si quieren denunciarlo por xenófobo porque odia a los judíos, sí, dice, es antisemita, dice, soy antisemita y xenófobo, fumo dentro de un tanque de nafta de petróleo y quiero el dinero, no me importa nada, total salgo en 6 meses por emoción violenta. Estas fueron las palabras de este señor, que según la justicia argentina, pues bueno, tampoco se puede decir que sean odio racial. En las declaraciones que hicieron algunos de los que decidieron, decían que el contenido de las frases proferidas, por más repudiables que sean, representó un modo de exteriorizar el descontento devenido de relaciones comerciales, se enmarcó en una eventual amenaza a raíz de una desavenencia comercial y podría constituir el delito de amenazas, pero no persecución ni odio racial. Bueno, está bien, esto es bueno saber que uno puede insultar a alguien de judío, de gitano, de homosexual o de lo que sea, sin que esto implique ningún tipo de racismo, ni de xenofobia, ni de discriminación. Por cierto, que a quienes no le gustó esto fue a la Daya, en concreto su presidente, Aldo Doncic, indicó que el fallo, más que sorpresa, genera gran preocupación porque demuestra que la justicia no se preocupa por el tema. Además, declaró que el fallo de este día demuestra que la sociedad tiene el permiso de insultar y agredir sin impedimentos porque no representa un delito según la justicia. Y nosotros seguimos y ahora sí hablamos de justicia, volvemos al juicio de Manyuk. Y el juicio contra el criminal de nazi de origen ucraniano John de Manyuk se reanudó con el testimonio de Thomas Blatt, expreso del campo de exterminio de Sobibor y uno de los pocos sobrevivientes de este lugar donde el encausado presuntamente sirvió como guarda voluntario. Blatt, de 82 años y residente en Santa Bárbara, California, afirmó ante la audiencia de Múnich no acudir en busca de venganza sino de justicia por lo ocurrido en ese campo nazi donde fueron asesinados 250.000 de judíos. Se trata de uno de los pocos sobrevivientes de Sobibor, un campo destinado exclusivamente al exterminio de judíos de toda Europa que eran gaseados a las pocas horas de llegar. Y Blatt, polaco, originariamente sobrevivió porque lo emplearon para trabajos de limpieza y de intendencia y además estuvo entre algunos de los judíos, un centenar de judíos, 200 en concreto, que participaron en la revuelta de octubre del 43 a la que siguió el desmantelamiento del campo. El testigo admitió que no podía reconocer a Demjanjuk como Trauniki, que eran los guardas voluntarios, porque había transcurrido mucho tiempo y
sí que insistió en que gracias a estos traunnikis se pudo llevar a cabo todas las labores de exterminio. Estos eran presos soviéticos convertidos en guardias voluntarios. Llegó a haber 150 en Sobibor frente a unos 50 oficiales nazis. Pronto, dentro de poco, irá a testimoniar Filip Bialovich, 84 años, también testigo presencial y parte de la acusación particular, junto a una veintena de familiares de víctimas del campo, en su mayoría procedentes de Holanda. Y de Holanda vamos a hablar ahora, de Holanda y de Justos entre las Naciones. Les hablaremos de Ahalje Reders-Wittermans y André Reders. Jordi. Así es, Masha. El Museo Nacional de la Shoah de Israel, Yad Vashem, decidió nombrar a André Reders y a Ahalje Reders-Wittermans como justos entre las naciones por albergar a Sally y Claire Gimminger-Hirsch, una pareja, en su casa cercana a Ámsterdam en 1942, bajo pedido del movimiento de resistencia holandés. A diferencia de la mayoría de casos que involucran a holandeses que albergaron a judíos perseguidos, las dos familias no se conocían con anterioridad. La investigación de Yad Vashem en el caso demostró que habitaron durante la terrible ocupación y que como consecuencia se generó una amistad que duró luego, ya terminada la guerra. Pues es curioso, es una historia bonita. Contaba Albert Reders, el hijo, que sus padres tuvieron pocas horas para decidir si aceptaban a la pareja. Él será quien reciba el reconocimiento, ya que ambos justos entre las naciones murieron hace más de 20 años. Los Reders tenían 5 hijos, o sea, tenían mucho que perder. Si se encontraba a estos judíos en sus casas, toda la familia habría tenido que enfrentarse a una orden de ejecución de los soldados alemanes. Los padres explicaron a sus hijos que nunca dejaran entrar a nadie que no fuera de la familia al ático, que era donde vivió esta pareja. La comida se compartía en partes iguales entre todos los ocupantes de la casa. El asunto, explicaba el informe de Yad Vashem, no se discutió. Los Gimnicher tenían 2 hijos, uno de ellos fue enviado a Estados Unidos, otro sobrevivió en otro escondite en Holanda. Tras la liberación, la pareja permaneció con los Reders durante varios meses, algo poco frecuente en las relaciones entre los supervivientes y quienes les habían ayudado. Además, el Museo de Yad Vashem informa cómo la manera en que las parejas compartían todo era notable. La relación continuó también entre los hijos y los nietos. Así que, realmente mejor terminar con estos nombres. Y nosotros, Jordi, muchísimas gracias. Con André Reders y Ahalje Reders-Wittermans nos marchamos a hablar de cultura con Ana. Ana, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, Masha. Bueno, ¿qué me traes? Bueno, primero les traigo la red de juderías que no deja de trabajar para fomentar la difusión de la cultura sefardí. Ahora están en Fitur, en la Feria Internacional de Turismo, presentando su plan para este año, que incluye crear un itinerario de sitios judíos continental. O sea, puedes pasar por toda Europa guiándote por los sitios judíos. La verdad es que... eso es una guía necesaria, imprescindible. Sí. Habría que preguntarles qué es lo que están haciendo. Vamos a tener que ponernos en contacto con ellos. ¿Qué más? Recientemente les conté sobre una obra desconocida de Chagall, Crucifixión, que fue comprada recientemente por la Galería Ben-Uri, que es el Museo de Arte Judío de Londres. Lo que ahora resulta es que también la pueden ver, pero en Londres. La Galería Osborne Samuel, pues directamente se organizaron para presentarla al público, porque realmente es una obra que hasta ahora no se sabía de su existencia, no estaba colgada en ningún museo. Es una obra del 45 que pintó Chagall en Nueva York, básicamente bajo el impacto de las noticias de la Shoah. Así que... Pero a ver si me entiendo, a ver si lo comprendo bien. Resulta que un museo inglés en Londres compra esta obra. Sí. Y se lo presta a otro museo en Londres. Exacto, porque el Museo de Arte Judío en Londres, su sede está en obras, porque tenían un espacio muy pequeño, ahora están ampliándolo. Bueno. Entonces, mientras tanto,
se puede exponer esta obra que les pareció muy importante y urgente presentarla al público porque es un Chagall que no se conocía. Así que mientras la pueden ver en la Galería Osborne Samuel. Vale. ¿Está bien? Si es por obra, si no me parecía mal que se lo presten al Prado, que se lo presten a no sé, a algún otro museo. ¿Qué más? Y terminamos con una noticia de Steven Spielberg, que está produciendo en estos días una miniserie de televisión que se va a emitir el próximo año, que se llama Rebuilding Ground Zero. Es una especie de serie documental donde se va a presentar toda la fase de planear y de construir el nuevo edificio que se está haciendo ahora en Ground Zero, donde estuvo en el World Trade Center. Bueno. Así que... Pues Ana, muchísimas gracias. Gracias a ti. Nos reencontramos mañana con más noticias. Señoras, señores, no nos falten, que aquí traeremos más información. Muchas gracias. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo Ayuda Urgente Haití. Eso es lo que se está pidiendo desde la Comunidad Judía de Madrid y el Colegio Ibn Gabirol. Se lo contamos. Además, les vamos a hablar de otra vez dimes y diretes y mentidos y desmentidos, todo con respecto a si jamás habría o no aceptado la existencia del Estado de Israel. Les hablaremos también de un judío que causó pánico en un avión al mostrar que era judío, y terminaremos con una iniciativa del Comité Judío que está intentando que se reconozca también a las víctimas de la Shoah asesinados no solamente en los campos sino también en los bosques. Todo esto en la primera parte del espacio informativo. En la segunda, Ana nos va a traer noticias de corte cultural, pero empezamos junto a Jordi. Jordi, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, Masha, muy bien. Bueno, ayuda a Haití se hace cada vez más evidente, se sabe desde el principio que es urgente, imprescindible. También ha habido una iniciativa desde la Comunidad Judía de Madrid. Así es, porque la Comunidad Judía de Madrid y el Colegio Ibn Gabirol dieron a conocer ayer una iniciativa conjunta para recaudar fondos para las víctimas del terremoto de Haití. Uniéndose al Jewish Development Community, que está trabajando para enviar ayuda al lugar de la tragedia, ambas instituciones abrieron un número de cuenta operativa hasta el 28 de febrero. Bueno, vamos a dar los números de la cuenta. Es el 2100-1435-78-0200224334. Y lo vamos a repetir otra vez para aquellos que estén interesados. Es el 2100-1435-78-0200224334. Esta recogida de alimentos está organizada por el Ayuntamiento de... en otro caso, porque además va a haber recogida de alimentos, La recogida de alimentos estará organizada por el Ayuntamiento de Alcobendas y está en coordinación con la Organización No Gubernamental de Iberia, Mano a Mano. La fecha tope de recogida, tanto en el colegio como en el Centro Anabel Segura de Alcobendas, es el domingo 24 de enero. ¿Qué es lo que se espera que se lleve? Comida infantil, o sea, potitos, leche maternizada, pañales, etcétera. Agua, muy importante, mantas y sábanas, latas de comida cocinada, legumbres, arroz, atún, mantas, sábanas, etcétera, pero se hace mucho hincapié en el agua. Destacaba la Comunidad Judía de Madrid como en el judaísmo la justicia social, o sea, la tzedaká, es una de las mitzvot fundamentales, una de las obligaciones de todo judío, y usaban las palabras de la Torá: no endurecerás tu corazón ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano liberalmente y en efecto le prestarás lo que necesite. Y seguimos, les hablamos ahora desde Israel, una vez más, de lo que se dice no es exactamente lo que se quería decir. Según el diario Jerusalem Post, Aziz Duaik, presidente del Consejo Legislativo Palestino, habría afirmado este miércoles que jamás aceptó el derecho de Israel a existir y prepara la suspensión de sus estatutos, que entre los puntos llama a la destrucción de Israel. Sin embargo, poco después, él mismo declaró al diario ABC que esta información no era correcta. Aziz Duaik, al que Israel liberó hace pocos meses de la cárcel, es considerado por muchos el presidente en funciones de la Autoridad Nacional Palestina, después de que el mandato de
Mahmoud Abbas expirara formalmente el 9 de enero. Bueno, pues como ven, una vez más nos llegan noticias confusas desde la zona. Las declaraciones habían sido recogidas por Jerusalem Post y fueron realizadas en principio durante un encuentro en Hebrón con el millonario David Martin Abrams, que mantiene contactos con Jerusalén y con Londres. Abrams, de hecho, tiene previsto reunirse el fin de semana con el ministro de Asuntos Exteriores del Reino Unido para transmitirle el contenido de su encuentro con Zweig y otros líderes de Hamás. Es evidente que algo pasa. Lo que no sabemos es qué. Incluso, bueno, lo hablaremos con Salem Ergi en el programa a continuación, en Desde Israel, donde analizamos con más profundidad lo que está sucediendo ahí. Y seguimos, les hablamos ahora de cómo un judío causó pánico cuando quiso rezar. Un vuelo de la compañía US Airways que viajaba de Nueva York a Louisville fue desviado debido a que un pasajero se colocó unas filactelias en su cabeza tras el despegue. Según la CBS, una fuente declaró que el vuelo 3079 despegó del aeropuerto La Guardia de Nueva York y fue desviado a Filipinas después de que un hombre judío removiera una filacteria con fines religiosos. Este movimiento suscitó el miedo en la nave por temores a que fuese una bomba. Sí, efectivamente, tanto es así que estos tefilim causaron pavor. De esto demuestra cómo está la situación, cómo están los espíritus, que estamos dispuestos a ver amenazas en cualquier esquina. Los tefilim son unas de las pequeñas envolturas de cuero donde están las tiras de pergamino con ciertos pasajes de la Torá y que, como saben, los judíos durante algunos rezos pues las llevan atadas al brazo izquierdo y otros a la frente. La Administración de Seguridad del Transporte explicó que los oficiales interrogaron al pasajero, que el avión fue inspeccionado, pero vamos, que era un judío rezando, que no había muchísimo más que rascar ahí dentro. Sin embargo, la que se montó. Y seguimos, les hablamos ahora de una iniciativa del Comité Judío Estadounidense. Así es, Masa, porque el Comité Judío lanzó el miércoles en Berlín un llamado para salvaguardar las fosas comunes de las víctimas de la Shoah en Europa del Este amenazadas de desaparición. Esta campaña de información destaca a las víctimas de la Shoah por balas, o sea, a los judíos muertos acribillados por las balas de los nazis durante la invasión de la Unión Soviética. El proyecto tiende a identificar, gracias a los testigos, miles de fosas comunes de las víctimas del Holocausto, sellarlas con cemento para evitar que sean saqueadas y convertirlos en lugares de memoria. Esto, de hecho, hace recordar que ayer estaba previsto que tuviera lugar en Madrid el acto institucional, el acto de Estado en recuerdo a las víctimas de la Shoah. El acto real, bueno, la fecha que se utiliza internacionalmente es el 27 de enero, pero se adelantaron las conmemoraciones en Madrid. Concretamente, el colectivo del que nos hablaba Jordi, el Comité Judío Estadounidense, está buscando establecer proyectos piloto con ayuda financiera y política desde Berlín. La idea es que la mayoría de las fosas comunes siguen ahí y hay que conservarlas. Además, hay que sellarlas, sobre todo porque hay que protegerlas. Es tiempo de rendir homenaje a las víctimas, decía Drey de Berger, director de la oficina berlinesa del Comité Judío. Es tiempo de salvar ahí donde sea posible la historia y la memoria de aquellos cuyas vidas fueron brutalmente aniquiladas. Entre el 41 y el 44, cerca de 1,5 millones de judíos ucranianos fueron asesinados tras la invasión de la Unión Soviética por la Alemania nazi. Una minoría de los asesinados fue por deportación a los campos de exterminio, son de los que más se habla, pero la inmensa mayoría de los asesinatos tuvieron lugar con balas y por las unidades de matanza móviles del Este, los Einsatzgruppen, unidades de las Waffen-SS de la policía alemana y colaboradores del Este europeo, tal y como lo explica el mismo memorial de la Shoah. Y nosotros vamos a ir a hablar ahora de cultura, pero antes te despedimos, Jordi. Shabbat Shalom, muchas gracias. Hasta la semana que viene y pues que venga Ana. Ana, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, Masha, ¿qué tal? Muy bien, cuéntame, ¿qué me traes? Te traigo primero de Punta del Este. Ahí en febrero siempre, desde hace 7 años, se celebra un festival de cine judío. Creo que alguna vez hicimos una entrevista acerca de él, pero este año lo que les quiero anunciar que va a empezar un concurso latinoamericano de cortos judíos. Así que si ustedes son latinoamericanos y tienen cortos con temática judía, ya saben a dónde mandarlo. El festival comenzará el 6 de febrero. Hasta el 25 de enero se pueden proponer cortometrajes. Muy bien, pues tomo nota. ¿Qué más, Ana?
Y nuevos libros que les quiero contar. Primero, se acaba de publicar una biografía sobre Goebbels del historiador alemán Ralf Görgereuth. Una biografía realmente muy, muy minuciosa, descriptiva hasta el último detalle de toda la carrera de Goebbels, que era, bueno, el ministro de propaganda del Tercer Reich. Y termino con un nuevo libro que publica en estos días Ediciones Península, del historiador Arno Mayer, es un historiador estadounidense. Se titula El arado y la espada, del sionismo al Estado de Israel. Bueno, pues completito lo de hoy. Muchísimas gracias, Ana. Gracias a ti. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Señoras, señores, muchas gracias por su atención. Que tengan un buen fin de semana. Shabbat Shalom. Volvemos el lunes con más información.